Libro libre. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Ellos son algunos de los ganadores de Radio Sol 106.3 FM. Soy Eliezer Félix, ganador de la media serie de Lotería Nacional gracias a Sol 106.3 en Hermosillo, Sonora. Esperemos ser millonarios. Gracias. Ana María, ganadora de los lentes de óptica 2020. Gracias, Sol 106.3. Gracias. Así como ellos, tú también puedes ganar en Sol 106.3. Sigue escuchando y participa en nuestras promociones. En Radio Sol 106.3 FM. Ludic Parlor Salón, presente en Confieso que he leído. Charlando con los expertos. Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI, con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Pues bienvenido, Vladimir, ya extrañábamos la Vox Populi. Sí, hombre. ¿Qué nos tienes preparados ahora? Ya son más frecuentes mis ausencias que mis presencias aquí, pero bueno, Qué bueno. Ya estamos aquí de vuelta. Estuvimos ausentes 2 semanas por cuestiones ahí estuvimos por allá en la Ciudad de México, pero pues ya otra vez aquí con mucho gusto. ¿Y tus alumnos están ahorita? ¿Los invitaste o ya no? Sí, claro que sí, de aquí a que se acabe la clase, rigurosamente los miércoles tienen que estar. Perfecto. Ahora les pusimos los Bee Gees y ahora a ver si les gusta la música. Que se manifiesten ahí en el Facebook. Ya ahorita van a empezar a escucharnos, si es que no nos están escuchando ahí. Antes de iniciar también quiero mandar un saludo a Gibran, mi hijo más grande, nos está escuchando por allá en Guaymas y me dijo, sí, te voy a escuchar, pero quiero que me mandes un saludo. Entonces le mando un saludo hasta allá, hasta Guaymas. El día de hoy, maestro, vamos a hablar de lo que son las autoridades electorales. Había pensado mucho respecto a este tema si lo abordábamos aquí en esta sección, porque de repente pues es un tema como que muy árido y no a mucha gente le interesa. Sin embargo, pues derivado de los últimos acontecimientos, las propuestas que hay ahorita en la Cámara de Diputados de hacer algunos ajustes respecto a la presidencia concretamente del Instituto Nacional Electoral, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro del Instituto Nacional Electoral? Es decir, esta institución que nos ha costado tanto. Dije, pues a lo mejor sí resulta importante hacer un contexto de lo que son las autoridades electorales, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, qué son las autoridades electorales y qué diseño hemos escogido para México. En ese sentido, pues el día de hoy se lo dedicaríamos a hacer el contexto general, para ya el próximo miércoles estar entrando propiamente al sistema, más bien a las autoridades electorales mexicanas. Entonces, en ese... Si me metes un paréntesis, fíjate, para reforzar tu idea, yo creo que es muy pertinente manejarlo. De hecho, en este programa de alguna manera remamos contracorriente, o sea, en el sentido de que
no abordamos las cosas o los temas que cualquiera puede abordar. Es un tema difícil, sobre todo por la gran campaña que tiene años en contra, ¿no? Yo leí una nota de que decía algo así como Morena va tras Lorenzo Córdoba, o sea, quitarlo, ¿sí? Que no se trata de una persona o de otra, sino de las instituciones. Entonces, qué bueno que lo tocas, Vladimir. No es lo, entre comillas, políticamente correcto, ¿sí? Pero sí invitamos a nuestro público, los estudiantes, los políticos, las organizaciones no gubernamentales, aquellos que no creen en las elecciones, aquellos que están peleados con los órganos electorales, que atiendan aquí el planteamiento. Pueden estar o no de acuerdo, pero son temas fundamentales y, como bien decías, una institución que nos ha costado a todos los mexicanos y las mexicanas realmente construir, ¿no? Es muy pertinente. Exactamente, incluso se ha hablado hasta de la desaparición del Instituto Nacional Electoral, cosa que pues de verdad me preocupa mucho, pues, pero bueno, a final de cuentas, como bien lo comenta, maestro, este programa es para eso, para abordar ese tipo de temas, y pues en ese sentido decidí hablar sobre las autoridades electorales. A nivel mundial, maestro, existen, digamos, 3 modelos de autoridades electorales. ¿Cómo concebir a las autoridades electorales? Un primer modelo es el llamado modelo gubernamental. Es, digamos, el modelo que surge por allá en el siglo XVIII, XIX en los países europeos, ¿no? En este modelo, ¿en qué consiste? En que es el mismo gobierno el que va a organizar las elecciones y el que va a calificar las elecciones, algo muy parecido a lo que pasaba en nuestro país en la época del partido hegemónico, donde era la Secretaría de Gobernación la que organizaba la elección y eran las cámaras las que calificaban las mismas elecciones. Entonces, el modelo gubernamental consiste precisamente en eso y surge precisamente en los países europeos. Es un modelo que todavía existe, por ejemplo, en países como Reino Unido, Suiza, por ejemplo, todavía conservan este modelo. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué esos países europeos con democracias tan avanzadas conservan un modelo que en nuestra realidad es un modelo superado, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que los ciudadanos de esos países confían en sus burocracias, es decir, esos ciudadanos sí creen que un burócrata que trabaja pues en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, se puede apartar por un momento para organizar elecciones y organizar una elección de manera imparcial. Entonces, es una cuestión cultural y esto les ha permitido continuar con ese modelo, ese primer modelo, un modelo clásico le podríamos llamar. Existe el modelo independiente, que hay que decirlo también, es una aportación de Latinoamérica para las democracias del mundo. El modelo independiente es precisamente lo contrario del modelo gubernamental. En el modelo independiente, pues como es el caso de México, le dejamos la tarea de organizar y calificar las elecciones a órganos totalmente independientes de los poderes. En el caso de nuestro país, pues hemos decidido diseñar todo un sistema como es el Instituto Nacional Electoral y una serie de instituciones, de autoridades que se van a encargar, por un lado, las autoridades administrativas, de organizar y por el otro lado de calificar las elecciones. Es el modelo que actualmente existe en los países de Latinoamérica. Surge en Costa Rica, Chile, Uruguay, más o menos por allá en 1920, 1940, son los primeros países que empiezan a practicar este modelo, y que actualmente se ha extendido a todas las democracias, esas democracias que le llaman de la tercera ola de democratización, ¿no? Es decir, las democracias más nuevas cuentan con este modelo, con autoridades independientes de los gobiernos. Obviamente, al crear una burocracia especial dedicada exclusivamente a temas electorales, va a ser un modelo que nos cuesta más. Es decir, son modelos más costosos, pero que por el otro lado también generan mayor legitimidad. Y de hecho, este es el modelo que ha predominado actualmente en el mundo, con la reserva que hacía hace un momento de los países europeos.
Existen también los modelos mixtos, es decir, aquellos modelos de autoridades electorales que combinan una parte la organiza el gobierno y otra parte la supervisan órganos autónomos, es decir, se crea un órgano autónomo independiente de los, pero que va a vigilar solamente la manera en que el gobierno está organizando las elecciones. Estos modelos existen, por ejemplo, en países como Francia o Japón actualmente. Una encuesta que realiza esta organización que se llama IDEA Internacional, que la hacen en el 2014, de 2017 países que estudia, el 63% usan el modelo independiente, es decir, el modelo que es similar al de nosotros. Un 23% todavía tienen el modelo gubernamental, que insisto, son los países europeos, que es una cuestión cultural, donde el ciudadano dice, sí creo que los funcionarios públicos puedan realizar una tarea de organización de elecciones de manera imparcial. Aquí nosotros no, el sistema electoral mexicano está construido, está cimentado sobre la desconfianza del ciudadano hacia sus funcionarios. Y finalmente, un 12% de los países del mundo tienen modelos mixtos, que combinan cuestiones de organización por parte del gobierno y por parte de los ciudadanos. Otra cuestión que se tiene que analizar a la hora de elegir qué tipo de autoridades electorales queremos son la permanencia de las autoridades electorales. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de permanencia de las autoridades electorales? Si van a ser estas temporales o si van a ser de carácter permanente. Es decir, si van a existir solamente para organizar un proceso y terminado el proceso van a desaparecer, o si es el caso de México, vamos a tener autoridades que funcionen todo el año, todos los años. También tenemos que decir que el modelo de autoridades temporales generalmente está vinculado con los modelos gubernamentales y por una razón muy lógica, como son funcionarios que tienen otro empleo, que tienen otras tareas, se dedican únicamente un lapso de tiempo a organizar la elección, pero terminada la elección pues vuelven a su tarea original. En el caso de los modelos que tienen autoridades temporales, permanentes, pues ahí no, es una autoridad que permanentemente se va a dedicar al tema electoral, ya sea a la organización o la promoción, por ejemplo, de las elecciones. Hay que decir también que a nivel mundial estas autoridades que son de carácter temporal están tendiendo a desaparecer. Es decir, la regla general es que las autoridades electorales sean de carácter permanente. Y hago énfasis en esto porque de repente empieza a ver o a circular el discurso, sobre todo aquí en nuestro país, de que es innecesario tener autoridades electorales permanentes y que pudiéramos tener autoridades solamente en el proceso electoral porque lo demás no se ocupa, no se necesita y entonces habría que desaparecer. Bueno, tomar esa decisión sería ir contra la corriente de lo que está pasando en los países democráticos. Finalmente, otra decisión respecto a las autoridades electorales es si estas deben ser centralizadas o si deben de ser descentralizadas. Es decir, si vamos a tener solamente una autoridad electoral que organice toda la elección en todo el país, o si vamos a tener una autoridad, digamos, de carácter nacional y autoridades de carácter local. Y esto tiene que ver precisamente con cómo está organizado el gobierno de ese país. Obviamente los países que son de carácter centralista, como Costa Rica, como Filipinas, pues tendrán autoridades de tipo centralizados, pero en los países federales, como es el caso de México, lo más común es encontrar autoridades electorales de tipo descentralizado. En el 2014 tuvimos una reforma que tenía el planteamiento de centralizar el tema de las elecciones, lo cual planteaba una contradicción al sistema federal mexicano. ¿Por qué? Porque la lógica es que si eres un sistema federal, tengas autoridades electorales locales. Finalmente, el mismo ejercicio del 2014 y el aprendizaje que hemos tenido de los procesos de la reforma para acá, nos han dicho que se tienen que fortalecer las instituciones electorales locales. Y entonces, en resumen,
actualmente en México tenemos un modelo de tipo independiente, es decir, le hemos apostado a fortalecer a autoridades o a crear autoridades independientes de los poderes. Tenemos un modelo de autoridades permanentes, es decir, permanentemente están funcionando todo el año, todos los años, y hemos apostado por un modelo de autoridades descentralizadas, una autoridad exclusivamente para organizar las elecciones nacionales y otras autoridades para organizar las elecciones locales. Cuando digo exclusivamente es más o menos porque actualmente el INE y las autoridades locales organizan un solo proceso electoral. Entonces, este sería, digamos, el contexto mundial en el que nos encontramos. Si nos damos cuenta, México está, digamos, sigue la ola de los países democráticos, es decir, vamos en el camino correcto, ¿sí? En el sentido de que el diseño que hemos escogido de nuestras autoridades electorales es la ola que ha seguido los sistemas democráticos. Esto que nosotros, y que decimos nos cuesta mucho, por supuesto que nos cuesta mucho. Claro que nos cuesta mucho, ¿por qué? Porque, como hemos dicho insistentemente en esta sección, la desconfianza cuesta. Y entonces, si quieres desaparecer las autoridades electorales, pues habría que tener un replanteamiento del por qué hemos elegido este sistema y estas autoridades electorales y por qué hemos llegado a este momento. El siguiente miércoles, maestros, estaríamos platicando exclusivamente de las autoridades electorales de aquí, de nuestro país, cómo funcionan, cómo estamos organizados, etcétera. Excelente, muy bien. Te voy a pedir que si tienes tiempo de que claro te quedes un momento para hacer algunos comentarios. Te quise dejar lo que te has preparado muy bien, así como contexto introductorio para que se vaya abriendo el panorama. Vamos a ir a la siguiente melodía de los Bee Gees. Acá ya andaban bailando disco, Lupita, Juan. Nomás les faltaba traer los zancos a Juan para que... ¿sí? Edna, está muy pegajosa y ojalá a tu hijo le guste esta música de disco que causó furor, ¿no? Sí, a claro. finales de los 70, ¿no? Principios de los 80, ¿sí? Sí, mañana. No, el viernes vamos a traer a Toto. De África, van a oír. De aquí nos vamos a derrotar. Bueno, no. Vamos con los Bee Gees y enseguida regresamos. Vamos a platicar, a interactuar un rato con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Trae un tema muy interesante y yo creo que habría que hacer algunos comentarios en preparación para el próximo miércoles.